Buenas tardes, hermanos. Vamos a la predicación del día de hoy. Si me acompañas a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El tema principal de estas bienaventuranzas es la persecución. Nosotros nos encontramos en la última bienaventuranza y es la más larga de todas las bienaventuranzas. Pero noten, hermanos, que esto puede sonar algo paradójico, ya que ¿cómo es posible que alguien que es perseguido pueda estar contento? ¿Cómo es posible que alguien pueda ser vituperado, esté contento? Y realmente esto es posible, hermanos. Vean el versículo 10 lo que dice, Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. Recuerden, bienaventurados es gozosos en gran manera. Gozoso los que padecen persecución por causa de la justicia, pero noten, porque de ellos. Esa palabra, hermanos, porque de ellos, en el griego define una frase enfática. Esto es, de ellos y únicamente de ellos. Como pueden notar, esta idea, hermanos, se repite a lo largo de todas las bienaventuranzas. Desde el versículo 3, nosotros podemos notar que los pobres en espíritu son los que reconocen que son mendigos espirituales, ya que no tienen nada que ofrecer a Dios. Y esto los lleva al versículo 4, los que lloran. Estas son lágrimas de arrepentimiento. Tú ves tu condición de pecador delante de Dios y lloras por tu pecado. Y esto te debe de dejar tu pecado. Son lágrimas de arrepentimiento. Dejas tu pecado y obedeces a Dios. Y esto te lleva al versículo 5 a ser manso. Esta es una actitud de sumisión de Dios y paciencia hacia otros hermanos. Si te das cuenta, hermano, estas primeras 3 bienaventuranzas te van a llevar a lo más alto, a la cúspide, al versículo 6, a tener hambre y sed de justicia. Esto es un anhelo intenso por tener una relación correcta con Dios y conformar toda tu vida a la palabra de Dios. Como puedes notar, hermano, una te lleva a la otra, gracias a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esto no lo podemos aislar, no puedes quitar una bienaventuranza de la otra. Todas llevan una secuencia, una te lleva a la otra. Entonces, ahora que eres satisfecho por Dios, versículo 6, por consiguiente, anhelas ser como Cristo y esa satisfacción te lleva al versículo 7, a ser misericordioso. Esto es, si ves a alguien con necesidad, haces lo posible para suplir su necesidad. Y esto te lleva al versículo 8. Tú tienes un limpio corazón. Cuando hablamos de corazón, hermano, estamos hablando de nuestro ser interior, de todo lo que somos nosotros en el interior. Esto quiere decir nuestros anhelos, nuestra obediencia interna, todo lo que somos nosotros, nuestros sueños, nuestros pensamientos, si nuestros anhelos se conforman a Dios. Y esto, hermanos, nos hace una persona, versículo 9, pacificadora. Alguien que contribuye a una paz bíblica. Y solamente experimentamos esa paz si confrontamos el pecado bíblicamente. Uno, hermano, esperaría que una persona así, con todas estas actitudes que podemos ver en las bienaventuranzas de Mateo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 9, uno esperaría que esta persona que se enfoca únicamente de Dios, que una persona que llega a los pies de Cristo y que refleja todas estas actitudes, pensaríamos que sería algo grandioso vivir junto a ella. Tener un esposo, una esposa,
un vecino, un jefe, etcétera. Con estas actitudes sería algo grandioso, hermanos. Pero la realidad es que si nosotros no estamos dispuestos a someternos al Dios que sirve a esa persona, entonces también nosotros vamos a responder como el versículo 10. Responderemos de manera hostil. Versículo 11, los perseguiremos y los calumniaremos. En la predicación pasada, hermanos, en la primera parte de este estudio vimos que esto es posible. Dice Juan 3:23, hermanos, que es gracias a que el hombre ama el pecado. Nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, el hombre que cumplió la perfección con todas estas actitudes. Fue el único perfecto que cumplió paso a paso estas bienaventuranzas. Pero ¿qué pasó con él, hermano? Lo rechazaron y lo mataron. Entonces, esto que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, también te espera a ti. Si vives de acuerdo a las bienaventuranzas. Si tú vives de acuerdo, te sometes a las bienaventuranzas y vives de acuerdo a ellas, lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, también te puede pasar a ti. ¿Y qué crees, hermanos? Un verdadero cristiano sí vive de acuerdo a las bienaventuranzas. No hay más, hermano. Un verdadero creyente se va a esforzar con todo su corazón para dar el fruto de estas bienaventuranzas. Entonces, los que viven de acuerdo a su pecado resistirán su pecado al estar con el tipo de persona que vive de acuerdo a las bienaventuranzas. Vean, hermanos, acompáñame a Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene, a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, es el amor al pecado, es el amor al error. Ese aborrecimiento a la luz es lo que produce la persecución, hermano. Nota, hermano, que no se trata de religión, ya que muchos profesan otras religiones y no son perseguidos. Entonces, ¿por qué la gente es perseguida? ¿Por qué estas personas con todas estas actitudes buenas son perseguidas? Versículo 10 de Mateo 5, vean lo que dice el versículo 10, dice que es por causa de la justicia. Y el versículo 11 de Mateo 5 dice, por mi causa. Entonces, estamos viendo que es por causa de Cristo. Es por vivir como Cristo. Es por conformar todo nuestro interior a Cristo, hermano. Y esto va a producir la hostilidad de una persona que quiere aferrarse a su pecado. Y desgraciadamente, hermanos, esto pasa aún en personas cristianas, ya que por ignorancia o por pecado puede haber un grado de hostilidad hacia otros cristianos. Pero esta es la realidad, hermanos. Y esto vemos en las bienaventuranzas. Hermano, hay un hombre llamado John Bunyan. John Bunyan vivió en Londres alrededor del año de 1660. Su familia era muy pobre a tal grado que él no tenía ninguna preparación académica. Entonces John Bunyan, en una edad muy pequeña, sirvió por un tiempo al ejército, después salió del ejército y ayudó a su padre en su oficio de su padre, que era calderero. Un calderero era aquella persona que reparaba ollas y sartenes. Pero pasaron muchos años, hermanos, para que Bunyan rindiera su vida a Cristo. Y cuando estaba en el cristianismo, Dios empezó a obrar en su vida y John Bunyan tuvo un anhelo de predicar la palabra de Dios.
Y de acuerdo a su vida y a sus dones, confirmó este anhelo dentro de la iglesia donde él se congregaba y su llamado al ministerio, y comenzó a predicar. Aunque John Bunyan no tenía la preparación académica suficiente, Bunyan era muy dotado, hermanos, a tal grado que llegó a predicarle hasta a 1,000 personas a medianoche. Esto, hermanos, a pesar de lo que tenía que hacer la gente para ir a escucharlo, para ir a la iglesia, ya que la iglesia dominante en el estado no los dejaban predicar. También la gente tenía que pasar por granizo, por nieve, cuando eran temporadas de frío y en tiempos de invierno. Pero aún así, por todos estos obstáculos, la gente llegaba a escuchar la palabra de Dios por medio de los labios de Bunyan. Bunyan, hermanos, predicó la verdad con valentía. Y por tal motivo, hermanos, él predicaba el error, él predicaba el pecado. Y por supuesto, hermanos, que esto no le gustaba a mucha gente. Por eso John Bunyan se hizo de muchos enemigos. Aquellos que querían ser expuestos, John Bunyan tuvo a muchos enemigos. La gente, por supuesto, que no quería ser expuesta por su pecado, y esa gente era la que atacaba a John Bunyan. Las cosas, hermanos, en la vida de Bunyan llegaron a tal grado que, por no alinearse a la iglesia del estado, desgraciadamente a John Bunyan lo agarraron. Lo agarró la autoridad y le dijo que él no podría predicar. Y lo agarró la policía, pero también le dijo, bueno, si tú quieres ser libre, te vamos a soltar, pero tienes que dejar de predicar. Se puede oír muy simple, hermanos, pero para que entiendas un poco la situación de Bunyan, cuando le ofrecieron esta propuesta de dejarlo libre si dejaba de predicar, para ese tiempo, hermanos, John Bunyan estaba casado y era su segundo matrimonio, ya que su primer matrimonio, su primera esposa había muerto. Entonces John Bunyan tenía una esposa, pero también tenía 4 hijos. Y uno de ellos era una niña muy pequeña que desgraciadamente era ciega. Y Bunyan, por supuesto, que la amaba profundamente. Obviamente, hermanos, que la idea de ya no cuidar a su hija lo atormentaba mucho, lo atormentaba demasiado. Pero Bunyan, hermanos, fue fiel a su llamado y lo llevaron a la cárcel. Cuando fue arrestado, él dijo estas palabras, hermanos. Él dijo, fui con el consuelo de Dios de mi pobre alma. Entonces, cuando la autoridad, hermanos, le dijo que si saldría y volvía a predicar, iba a ser ahorcado, Bunyan contestó estas palabras: si hoy saliera de la cárcel, volvería a predicar el evangelio mañana con la ayuda de Dios. En el tiempo, hermanos, que John Bunyan estuvo en la cárcel, él escribió muchos libros. Y uno de los libros más famosos, hermanos, es El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino, hermanos, ustedes lo pueden encontrar, se los recomiendo mucho. Es un libro muy bueno, búsquenlo. El Progreso del Peregrino de John Bunyan, y ya está en español, entonces lo pueden comprar. Es un muy buen libro, hermanos. Bunyan, hermanos, también dijo: Dios puede hacer de una cárcel algo más hermoso que un palacio. El ser privado de la libertad es mucho más dulce que la libertad, y el vituperio de Cristo mayor riqueza que el tesoro de Egipto. Bunyan, hermanos, ilustraba la actitud de la cual está hablando el Señor en Mateo 5, versículo 3 al 12. Realmente de esto está hablando el Señor, hermano, de la disposición de ser perseguido por serle fiel al Señor, por serle fiel al Evangelio. La idea de esta bienaventuranza, hermanos, es estar dispuesto a enfrentar lo que sea por serle leal a Cristo, por serle fiel a Cristo, hermanos. Esa es la idea de esta bienaventuranza. Pero entonces, hermanos, para enfrentar la persecución dijimos que debemos de tomar en cuenta 3 elementos. El primer elemento es la satisfacción de la persecución.
Esto es el gozo de la persecución, hermanos. ¿Por qué? Ahí en el versículo 10 de Mateo 5, vean lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú eres perseguido por causa de Cristo, tú debes de estar gozoso porque reflejas que el reino de los cielos es tuyo, hermanos. De nadie más, solo el que padece persecución. Esto, hermanos, es cristianismo básico. Esto es para todo cristiano, hermanos. El que padece persecución debe estar contento y aplica para todo cristiano. Esto no es, hermanos, para el cristiano élite, no es para el pastor solamente, para el misionero, para el evangelista. No, hermanos, estos son los cristianos genuinos. De ellos y solo de ellos es el reino de los cielos, de nadie más. Entonces, tú debes estar gozoso cuando eres perseguido, porque eso va a revelar que eres poseedor del reino de los cielos. En segundo lugar, hermanos, para enfrentar la persecución, en segundo lugar, vean el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tú debes estar contento porque tu galardón es grande en los cielos. Esto es, la persecución, hermano, nos va a recordar la recompensa que nos espera en el reino de los cielos. Esa recompensa de ver a Dios cara a cara, esa recompensa de que ya no habrá más lágrimas, esa recompensa, hermanos, de que seremos salvos, de que no habrá más tristeza, que todo será gozo, paz y alegría en la presencia del Señor. Esa es la recompensa que te espera y por eso debes de estar gozoso, hermanos. Y en tercer lugar, también la persecución nos recuerda al final del versículo 12, vean lo que dice, hermanos. Allí en Mateo 5, al final del versículo 12, dice: porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Debes estar gozoso porque tú perteneces a un grupo de hombres con un grado de espiritualidad muy alto, hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento, aquellos hombres leales y obedientes a Dios. Este es un honor tan grande, hermanos, que nuestro Señor nos compara con estos hombres fieles y leales al Señor, hermanos. Entonces, por estas tres razones, tú debes de estar gozoso. Tú debes de estar gozoso. La pregunta es entonces, ¿cuál es la causa de la persecución? ¿Por qué soy perseguido si yo me comporto de esta manera como las bienaventuranzas? Si yo tengo estas actitudes, ¿cuál es la causa de la persecución? Dice versículo 10, hermanos, de Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución, ahí está la causa, por causa de la justicia. El versículo 11 es la misma idea, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces, ¿cuál es la causa? Ser igual que Cristo. Esa es la causa de la persecución. Dicho de otra manera, hermanos, por ser obediente a la palabra de Dios. Quizá tú puedes experimentar persecución, pero no por las causas que marcan estos versículos. Nosotros podemos presentar persecución por otras causas. ¿A qué me refiero, hermano? A que esta persecución que dice Mateo 5, versículo 10 al 11, esta persecución, hermanos, no es por el pecado. No es por el pecado personal. ¿A qué me refiero, hermanos? A que es una realidad que tú puedes traer problemas con tu pecado, hermanos. Tú puedes, hermanos, traer problemas muy serios si pecas. Eso es una realidad. Pero no es lo mismo sufrir las consecuencias de tu pecado que sufrir por ser obediente al Señor. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Por ejemplo, tú tienes una deuda con X persona o con X institución financiera, pero tú no tienes la responsabilidad de hablar con ella, de decirle, oye, ¿sabes qué? No puedo pagar, tengo este problema, espérame,
vamos a hacer esto. Tú no tienes la responsabilidad de hablar con tu acreedor. Te vuelves un irresponsable, no pagas, te escondes de él. Y por supuesto que esta persona va a ser hostil contigo, por obvias razones, porque no estás pagando. Pero tú no creas que te persigue por ser cristiano. No te persigue por esa razón, te persigue porque eres irresponsable. Ese es tu pecado, el incumplir tus compromisos financieros. Esto no es persecución por ser cristiano. Quizás tú puedes decir, es que yo le dije que yo era cristiano y desde ese día me empezó a moler más, me empezó a perseguir más. Sí, hermano, pero se te está olvidando también que tienes una deuda con él, se te está olvidando que te escondes de él, etc. Entonces, este tipo de persecución no es por causa de la justicia. ¿Ok? Otro ejemplo rápido, hermano, quizá tú llegas tarde a tu trabajo porque tú quedaste de evangelizar a una persona en el camino, en el camión, en X transporte o en lugar, pero tú pensaste, Dios me está abriendo esta puerta para evangelizar a esta persona. Y ahí te quedas horas y horas y horas, hermano, y llegas tarde. Y tú tenías una junta muy importante o tú tenías que entregar unos papeles muy importantes. Y tú dices, no importa, yo voy a evangelizar. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Por supuesto, hermanos, que llegas al trabajo y te corren, hermanos. ¿Por qué? Porque tú pensaste, tú dijiste en tu interior, primero son las cosas de Dios y después lo terrenal. Llegas a tu trabajo y te corren, porque nunca llegas a tiempo, porque entregas las cosas a final de tiempo, porque siempre estás evangelizando a los demás. Dentro del trabajo los interrumpes, le quitas el tiempo. O ves a tu jefe, hermano, y siempre le quieres hablar de la palabra de Dios, cuando él no te ha pedido que le hables y te corren, hermano. Y tú puedes llegar a tu casa y le dices, ¿qué crees, amor? Me corrieron. Pero qué bueno que me corrieron porque fue por causa de Cristo. No, hermano. Te corrieron por tu pecado, por ser irresponsable. No fue por ser obediente, sino por ser desobediente, ya que tú tenías que tener un testimonio irreprensible. Y por tal motivo manchaste el nombre del Señor. Hermanos, desgraciadamente esto ocurre con muchos cristianos. Entonces, tú puedes ser perseguido por tu pecado, pero aquí el Señor en Mateo 5, versículo 10 y 11, no se está refiriendo a esto. No se está refiriendo a esto. Tampoco esta persecución se refiere a la imprudencia. Por ejemplo, tú tienes un deseo de ser obediente a Dios, pero tu imprudencia hace que el mundo te rechace, hace que el mundo sea hostil ante ti. Otra vez, hermanos, no por la obediencia a la palabra de Dios, sino por tu imprudencia. Por ejemplo, tú tienes un anhelo de evangelizar, pero otra vez lo haces en tu trabajo, en fuera de tiempo, lo haces con tu familia, o sea, tú estás con toda tu familia reunida y están platicando de un tema y de repente empiezas a citar versículos bíblicos fuera del lugar, o ves pasar al vecino y siempre lo quieres evangelizar. Ya lo ves pasar y lo quieres abordar y luego le citas versículos bíblicos. Hermano, por tal motivo va a haber un rechazo. Te ven y te evaden, huyen de ti. Pero hermanos, ellos lo hacen no por la ofensa inherente del mensaje del Evangelio. No lo hacen por eso. No lo hacen porque se sienten ofendidos cuando el Señor por medio del Evangelio los llama pecadores. No lo hacen por eso, sino lo hacen por tu imprudencia, por tu imprudencia. En esta área, hermanos, fallamos muchos de nosotros. Por nuestro celo del Señor tan grande, nos volvemos imprudentes. Y obviamente la gente es hostil, es hostil. Y si lo analizamos más, hermano, no solamente es por ser cristiano. Hay personas incrédulas que también son imprudentes. Dicen cosas que no molestan cuando
cuando no tienen que molestar y demás, y también a ellos los hacen hostil. Entonces es por causa de la imprudencia, hermanos. Entonces aquí el Señor Jesucristo en Mateo 5 no se refiere a este tipo de hostilidad. Esto, hermanos, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. A la luz de la palabra, hermano, evalúa tu actitud, evalúa tu manera de evangelizar. Aprende y pregúntale a hermanos maduros para que no termines siendo un estorbo para el verdadero evangelio y la bendición que trae el evangelio, hermanos. Y esto otra vez es importante. Es importante porque tenemos muchas actitudes pecaminosas. ¿Qué pasa cuando eres recién cristiano? Tú eres un cristiano y quieres evangelizar a tus hermanos y no te piden consejo, pero tú ahí quieres, hermanos. ¿Por qué? Les hablas de la palabra, te platican de su vida y tú te das cuenta, hermanos, por tu ignorancia y por ser nuevo en Cristo, quizás le dices, tú estás mal y eres un pecador y eres un pecador y arrepiéntete y le avientas toda la artillería pesada, hermanos, cuando no tendría que ser así. Obviamente, hermanos, esto te va a llevar a la hostilidad por ser imprudente, por no decirle las cosas que tenían que ser en el momento adecuado. Eso es imprudencia total. Hermanos, tú también tenés actitudes que debes de cambiar. Todos tenemos actitudes que debemos de cambiar. Y por supuesto que también podemos experimentar actitudes incómodas para los demás. Quizás un cristiano lo puede hacer con buena intención. Por ejemplo, hermanos, ¿a qué me estoy refiriendo? A que yo conozco a muchos hermanos que quizás por ese gozo que tienen y disfrutan en el Señor, para todo dice amén, para todo dicen gloria a Dios. Y todavía no acabas de decir una palabra y gloria a Dios. Hermanos, yo no estoy diciendo que esto es malo, que decir amén o gloria a Dios es malo. No estoy diciendo esto. Estas acciones, hermanos, lo que estoy diciendo es que se pueden malinterpretar para otras personas. Pueden ser acciones imprudentes, vaya, en ciertos contextos con ciertas personas. Quizás tú puedes estar en tu casa, llega tu vecino y te dice el vecino, oye, préstame una silla. Y tú, sí, claro, aquí está, gloria a Dios. O, oye, págame la renta porque me debes. Sí, espérame tantito, gloria a Dios. Y para todo es gloria a Dios. O ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias. Y mi familia también, gloria a Dios. Para todo, hermanos, es gloria a Dios. Esto, hermanos, en cierto punto puede sonar raro, que siempre estés repitiendo gloria a Dios. Otra vez, no está mal, ni es pecaminoso esto, hermanos. Solo estamos hablando de maneras de actuar que nos hacen ver raros, por así decirlo, hermanos. Y que quizás esto produzca hostilidad. Pero otra vez, no es por la obediencia a la palabra. Obviamente, hermanos, el incrédulo se enoja, se incomoda y se aleja de la luz del Evangelio porque ve su pecaminosidad. Y esa es una cosa, hermanos. Pero si se enoja o se incomoda y se aleja de Dios por tus actitudes, entonces, hermanos, esa es otra cosa muy distinta. Entonces, hermanos, aquí hay muchas cosas que podemos mencionar. Por ejemplo, también yo conozco a personas que dicen, no prendas la tele porque es del diablo. O la Coca-Cola, o no pruebes la Coca-Cola porque igual es del diablo. Que no hay que gastar tanto dinero y que hay que vivir en la austeridad, porque también eso es malo. Y hermanos, hay un sinfín de cosas, de actitudes que nosotros tenemos que realmente son malas. Si, hermanos, si el incrédulo ve estas actitudes, ¿ustedes creen que va a ser atraído a Dios al ver a personas así? Por supuesto que no, hermanos. Es una realidad. El incrédulo no va a entender lo que nosotros como cristianos entendemos.
Pero también hay otra realidad que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tampoco entendemos lo que es preferencia y lo que es principio bíblico, hermanos. El incrédulo muchas veces no sabe, o la mayoría de veces no sabe de preferencias y de principios. Él solamente ve a alguien que dice ser cristiano y automáticamente él piensa que todos son así, hermanos. Entonces, realmente estas actitudes de decir que la coca es del diablo, de que siempre estoy ahí interrumpiendo y estoy citando versículos, estas actitudes, hermanos, quizás no nos ayuden mucho. Esa es una realidad. Pero otra vez, hermanos, la razón de Mateo 5 por es de la hostilidad, hermanos, la podemos encontrar en otro pasaje. Vean, hermanos, en 1 de Pedro 4, versículo 14 y 15. Aquí vamos a ver la verdadera razón de la hostilidad. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 15 dice, y para entrar un poco en contexto, hermano, aquí Pedro les está escribiendo a creyentes que están sufriendo persecución. Vean lo que dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto es algo especial, hermanos, ya que el Espíritu te fortalece en medio de la persecución. Vean lo que sigue diciendo. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nota, hermano, que aquí Pedro está hablando del tipo de persecución correcta, de la bíblica, hermanos, de la que está hablando el Señor, no de la que estás buscando tú, no de la que viene con tu imprudencia, con tu rareza o con tu pecado, no, hermanos, sino la verdadera, hermanos. Esta es una persecución genuina por ser obediente a la palabra de Dios, por ser obediente por el nombre de Cristo o por ser obediente a la palabra de Dios. Pero nota, hermanos, el contraste de una causa equivocada. En el versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí estamos viendo, y aquí la idea son las acciones que incitan al no creyente a perseguir. Por ejemplo, tú te vuelves el más revoltoso en el trabajo. No nos han pagado, entonces tenemos que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo le hacemos? Vamos a hablar con todos y que nos tienen que pagar, hermano. No estoy diciendo, hermano, aquí que tú no debes de cobrar, para nada. Por supuesto que debes de cobrar. Si tú trabajas tienes que tener un salario, eso es obvio. Lo que estoy diciendo es que el problema es cuando tú eres el incitador, cuando tú pones el desorden primero que todos. Y esto nos puede llevar a otro punto, hermanos, al punto de lo que no es la persecución, y estamos hablando en el tema político o social. O sea, yo me voy a levantar contra el gobierno porque hay mucha gente pobre y Dios quiere que ayudemos a los pobres. Entonces tú vas y hay marchas y en las calles y cierras calles. Entonces tú vas a causar una revolución social. Hermanos, ese no es tu visión principal como cristiano. No es lo social. Tu visión primordial es el evangelismo. Esa es la visión principal, el evangelio. Hermanos, el evangelio no se puede extender por medio de lo social. No, hermanos, no es así. Pero tú ahí estás marchando y haciendo revueltas, llegando con todos, y de repente llega la policía y ¿qué pasa, hermanos? Hay golpes, hay fuerza, y tú llegas golpeado a tu casa y otra vez. Hola, mi amor, ya llegué, mira, me pegaron, me golpearon, pero qué bueno, porque soy perseguido por causa de la justicia, por mi amor a los pobres. No es así, hermano, no es así. Tu meta primordial es proclamar el evangelio para que así Dios te use para alcanzar a almas que van camino al infierno. Y parte de ese evangelio, hermanos, es la credibilidad que tú demuestras al ser obediente a la palabra de Dios. Hermanos,
Todos estos son ejemplos de lo que no es la persecución verdadera a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo. La persecución verdadera es por causa de la palabra de Dios, por conformarnos a la palabra de Dios. Un ejemplo de esto, hermanos, es un hombre llamado William Tyndale. Él vivió aproximadamente en el año 1500, nació en Inglaterra. Este hombre, al contrario de John Bunyan, este hombre era estudioso. Él estudió en Oxford y en escuelas muy prestigiosas. Él era un hombre muy preparado académicamente. Desgraciadamente, él fue perseguido y se tuvo que ir a Alemania y ya no regresó jamás a Inglaterra. Este Tyndale, hermano, se le conoce porque él dio los cimientos para las traducciones de la Biblia en inglés. Este hermano fue un hombre muy entregado a la palabra de Dios. Él terminó su traducción en el año de 1525 y hizo varios capítulos, varios libros del Antiguo Testamento y publicó una de sus mejores ediciones en el año 1534. Él era un hombre muy comprometido con la palabra de Dios. Él se basaba, hermanos, cuando hacía sus traducciones realmente en el griego y en el hebreo original. Él se basaba de ahí para sacar las traducciones. Pero, hermanos, él no estuvo tan cómodo con esta situación. Él sufrió naufragios, se le perdieron muchos manuscritos. Imagínate, hermanos, llevar años de trabajo avanzado y que se te pierdan. Era algo muy fuerte también para él. Este hermano también se enfrentó contra agentes secretos que lo perseguían. Él pasó también, hermanos, por la traición de sus mejores amigos. Y sin embargo, él se mantuvo firme en su tarea. Y en el año, hermanos, de 1535, Tyndale fue encarcelado. Y el 6 de octubre de 1536, un año después, fue estrangulado y quemado en una estaca. Hermanos, este es un ejemplo de un hombre que padeció persecución por causa de la justicia. Así es la verdadera persecución que se refiere a Mateo 5, versículo 10 al 12. Entonces, de acuerdo a Mateo 5, 10 al 12, tú debes de estar en primer lugar, hermano, gozoso cuando eres perseguido. En segundo lugar, serás perseguido únicamente por la causa de la obediencia a la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, versículo 11, vean, acompáñame, Mateo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Nota esta palabra de cuando. Aquí no está diciendo que sucederá todo el tiempo, sino que cuando suceda, cuando pase, os vituperen. Este es el primero de la persecución, hermanos. Cuando pase, te van a vituperiar. Te van a vituperiar. Y vituperiar se traduce, hermanos, como insultar. Por ejemplo, allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, vemos la misma palabra de vituperar. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. La idea de esta palabra es burlarse de gran manera. O sea, es un insulto muy fuerte. Esa es la idea, hermanos, de esta palabra vituperados. Que alguien se va a burlar de ti. Que alguien te va a decir palabras fuertes. Eso es vituperio. Otra vez, es por causa de Cristo, por causa de la palabra a Dios, por causa de la obediencia a la palabra de Dios. Otra manera de persecución, hermanos, allí en el Mateo 5, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces, vituperio se refiere a las burlas, a los insultos. Y persigan, hermanos, da la idea de persecución, de maltrato físico. Entonces, estamos viendo todos los tipos de grado de hostilidad aquí, hermanos, desde una burla pequeña hasta el maltrato físico, incluso que puede llegar a la muerte. Pero vean, hermanos, hay otro punto, ahí en el versículo 11, vean lo que dice al final.
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estas palabras en la traducción de la Biblia de las Américas se traduce así: y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. La Biblia de las Américas lo traduce como todo género. Y esa es la idea, hermanos, decir todo lo que sea de mal en contra de ti. Por ejemplo, hermanos, esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 11, versículo 19. Vean lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 19. Dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, vean lo que dice, estas son las calumnias y las acusaciones falsas. Vean, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, ¿realmente el Señor era una persona glotona? ¿Una persona borracha que se juntaba con los más bajos de la sociedad por motivos pecaminosos? Claro que no, hermanos. Él fue el hombre perfecto, pero aún así lo calumniaron, hermanos. Hicieron toda clase de mal contra él, mintieron en contra de él. La pregunta es, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? La persecución, hermanos, puede ir desde una calumnia, desde burlas, que la gente nos ponga apodos, ya sea que también la gente sea un estorbo para tu trabajo o para tu escuela, que te ponga tropiezos y caigas en ella, hasta la muerte puede llegar también. Hasta la muerte. La persecución abarca todo esto, hermanos. Todo esto. Otro ejemplo, hermanos, es Calvino. Calvino fue un hombre que dio los pilares de la Reforma. Él se casó con Idelette, y esta mujer, esposa de Calvino, era viuda de un amigo, y era una mujer muy fiel, pero algunos años después murió de tuberculosis. Esto fue alrededor del siglo XV, hermanos. Los hijos del Calvino que tuvo con su primer matrimonio, ellos también murieron en una edad muy temprana. Juan vio a Idelette como su mejor amiga, como una persona que la amaba, que lo apoyaba, y obviamente la muerte de su esposa fue dolorosa para él. Y por si no fuera poco, hermanos, Calvino tenía muchos enemigos por predicar fielmente la palabra de Dios. Y sus enemigos calumniaban en contra de Calvino. Ellos decían que él no había tenido hijos porque su matrimonio, según era fuera de la ley de Dios. Su matrimonio era fuera de lo que Dios mandaba. Y claro que esto no era verdad, hermanos. También ellos decían que Calvino no pudo tener hijos porque ella era castigada por Dios por vivir en inmoralidad. Y por supuesto que esto no era así, hermanos. Pero si tú lo piensas, hermanos, realmente esto no era fácil para Calvino. Calvino ya sufría y encima le pones un cuchillo ahí en la herida diciéndole que todo esto pasó porque eran pecadores. Y hermanos, sin embargo, esto es parte de seguir a Cristo. Las calumnias son parte de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Y solo, hermanos, los verdaderos creyentes están dispuestos a pagarlo. Solamente ellos, nadie más. Los verdaderos creyentes van a ser fieles pese a lo que sea, desde una burla pequeña hasta llegar a la muerte, hermanos. Entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar la persecución de manera bíblica? Número 1, hermanos, no te sorprendas. No te sorprendas. No es algo fuera de lo normal. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontezca. No te sorprendas, va a pasar. Recuerda, nuestro Señor Jesucristo lo anunció. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana. La persecución va a pasar sí o sí y no te debes de sorprender.
Número 2, hermanos, debes de recordar que Dios está en control. Es lo que dice ahí mismo en 1 de Pedro 4, versículo 12, al final. Dice, como si alguna cosa extraña os acontezca. O sea, hermanos, todo está en control de Dios. No te sorprendas como si algo hubiera pasado. No, todo está en control de Dios. Nadie te puede perseguir si Dios no lo permite. Cualquier otra cosa que pase en el universo, hermanos, incluyendo la persecución, simplemente es porque así Dios lo permitió. Porque Dios dejó que eso sucediera. Y esto, hermanos, te lleva al punto número 3. Recuerda que Dios te da la capacidad de enfrentar la persecución. Primera de Corintios 10, versículo 13. Vean lo que dice Primera de Corintios 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Independientemente, hermanos, de la intensidad de la persecución, tú debes de confiar en el Señor. Ten fe de lo que el Señor está haciendo y de lo que Dios está en control, hermanos. Ten fe en que Él te dará la capacidad que necesitas para enfrentar la persecución. Hermanos, no estamos diciendo que es fácil. No estamos diciendo eso. Es muy difícil. El seguir a Cristo es muy difícil. Sin embargo, tienes que confiar en Él. A pesar de lo que veas o de lo que sientas, tú debes de confiar en Cristo. Versículo 4, punto número 4, no busques evitar la persecución pecaminosamente. No busques hacerlo, hermanos. O sea, en otras palabras, no peques para evitar la persecución. Ciertamente, hermanos, hemos hecho esto de un grado a otro. Quizás tú por quedar bien con alguien te quedaste callado o quizás suavizaste el mensaje del Evangelio o X cosa, hermanos, pero todos hemos hecho esto, de deshonrar a Dios. Pero ahora, hermano, tú puedes evitarlo, pero sin pecar. En otras palabras, sé sabio y evita la persecución, pero sin pecar, hermano. Es como lo que estamos hablando. Si tus vecinos te dicen raro, bueno, que te digan raro porque no cometes el mismo pecado que ellos, hermano. Pero si te dicen raro porque tus actitudes son un estorbo para el Evangelio, entonces cambia tu actitud. Ya no digas que la coca es del diablo, hermano, porque eso no te está adornando. Cambia tus actitudes. Otro ejemplo, hermanos, de cómo poder evitar la persecución sin pecar está en Mateo capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice. Y esto es algo sobrenatural, pero aquí hay un ejemplo. Mateo 2, versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Había persecución, pero el ángel le dijo, huye. Si puedes evitarlo, evítalo, hermano. Si tú puedes evitar la persecución, evítala, pero sin pecar. Otro ejemplo está en Mateo capítulo 10, versículo 23. Mateo capítulo 10, versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermanos, si te persiguen, huye. Tú no le juegues al mártir. ¿Pero qué dices? Yo no soy un cobarde. Yo me quedo aquí. No, hermanos. Si puedes huir, huye, pero sin pecar. Hermanos, para terminar, enfócate en la gloria a Dios. Enfócate, hermano, solamente para darle la gloria a Dios. Esto de la persecución, hermanos, es algo temporal. No siempre va a pasar, es algo temporal.
Vean lo que dice y acompáñenme para acabar. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30 dice: solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pero noten, vean hermanos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este es un paquete, hermanos. Si tú crees en Cristo, también vas a padecer, vas a sufrir por Él. De un nivel u otro vas a sufrir. Nota aquí en el versículo 29 la palabra concedido. Dice el versículo 29, porque a vosotros os es concedido. O sea, aquí da la idea de un regalo inmerecido, hermanos. A ti se te concedió a causa de Cristo, no solamente que creas de Él. O sea, el creer en Él es un regalo. Así, a ti se te dio el regalo de la salvación. No solamente es eso, hermanos, sino también que padezcas por Él. Es un regalo, hermanos, padecer con Cristo. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Porque padecer por Él es un privilegio. Tú vas a padecer por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por el Dios Todopoderoso. Como dicen, no por el hijo del vecino, sino por el Dios Todopoderoso. Por el único Dios grande. Por Él vas a padecer. Y es un privilegio. Unos pueden decir, es difícil esto. ¿Para qué entrar? Sí, sí es difícil. Ciertamente es difícil. Pero Dios te quiere ahí, hermanos. Dios te quiere aquí en el mundo padeciendo. Y de hecho, hermanos, como contexto de eso trata los versículos que siguen. El versículo 13 y 14 de Mateo 5. Dice él que vosotros sois la sal de esta tierra. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, Dios te quiere ahí, hermanos. Dios te quiere aquí dentro del mundo. Y vas a padecer por causa de Cristo, por su palabra, por ser obediente a su palabra, por conformarte a todas las bienaventuranzas. Entonces, ¿vamos a padecer? Sí, pero todo al final es para la gloria del único y verdadero Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano.